Los profesores son la columna vertebral de la sociedad. Durante años, impregnaron conocimientos en nosotros, nos disciplinaron y nos ayudaron a formar los cimientos de nuestro carácter. Así que no es de extrañar que se deposite mucha confianza en ellos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando violan esta confianza? La profesora del condado de Montgomery está detenida esta tarde. Melissa Marie Curtis se entregó esta mañana. Está acusada de 15 cargos, incluyendo sexo y abuso de un menor. ¿Qué pasa cuando estos maestros son atrapados con estudiantes adolescentes, especialmente de manera sexual? Nada puede preparar a nadie para ese nivel de traición. Y en este video expondremos a algunos profesores que se han encontrado en el lado equivocado de la ley. Melissa Marie Curtis. En primer lugar, tenemos una historia increíble que te dejará sin palabras. En este video nos adentramos en el inquietante caso de Melissa Marie Curtis, una antigua profesora de secundaria del condado de Montgomery, Maryland, que se ha visto envuelta en un escándalo de proporciones inimaginables. Curtis, acusada de agredir sexualmente a un antiguo alumno, se enfrenta ahora a cargos de abuso sexual de un menor y múltiples cargos de delitos sexuales de tercer y cuarto grado. Melissa Marie Curtis, la ex profesora de secundaria en el centro de este escándalo, tenía un pasado aparentemente ordinario que hizo que sus acciones fueran aún más escandalosas. Nacida y criada en el condado de Montgomery, Maryland, Curtis creció en una comunidad muy unida, rodeada de amigos y familiares. Asistió a las escuelas locales y mostró una temprana pasión por la educación, que finalmente la llevó a seguir la carrera de maestra. Tras completar sus estudios, Curtis comenzó su andadura docente en el condado de Montgomery. Fue contratada como profesora de secundaria en Montgomery Village Middle School, donde pasaría la mayor parte de su carrera. Colegas y padres la vieron al principio como una educadora dedicada y atenta, sin saber los oscuros secretos que revelaría más tarde. Curtis no tardó en hacerse famosa por su entusiasmo y su capacidad para conectar con sus alumnos. Era conocida por su atractivo estilo de enseñanza y su empeño en ayudar a sus alumnos a alcanzar el éxito académico. Muchos alumnos y sus padres admiraban su dedicación y creían que ella velaba por sus intereses. Durante su estancia en Montgomery Village Middle School, Curtis también pasó algún tiempo enseñando en Lakelands Park Middle School. Esto le permitió interactuar con una gama más amplia de estudiantes y establecer aún más su presencia dentro de la comunidad educativa. Nadie sospechaba los siniestros motivos que se escondían bajo su fachada amistosa. A medida que se desarrollaba la investigación sobre los presuntos delitos de Curtis, quedó claro que sus acciones no eran incidentes aislados. La víctima, un antiguo alumno, relató con valentía los abusos sufridos a manos de su profesora de confianza. Sorprendentemente, los abusos se prolongaron durante varios meses, dejando un impacto duradero en la vida de la víctima. La revelación de la supuesta mala conducta de Curtis hizo añicos la ilusión de seguridad y protección en el sistema escolar, y muchos se cuestionaron la eficacia de las comprobaciones de antecedentes y las salvaguardias establecidas para proteger a los alumnos. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades empezaron a indagar en el pasado de Curtis, en busca de indicios o señales de alarma que pudieran haberse pasado por alto. Descubrieron que Curtis tenía un historial relativamente limpio, sin antecedentes penales ni medidas disciplinarias contra ella. Esto hizo que sus presuntos delitos fueran aún más difíciles de comprender, ya que no había señales de advertencia que indicaran la oscuridad que había en su interior. La investigación de las acusaciones contra Melissa Marie Curtis comenzó el 5 de octubre de 2023, cuando las fuerzas del orden entraron rápidamente en acción, decididas a descubrir la verdad y hacer justicia a las víctimas. Se asignaron al caso detectives de la División de Investigaciones de Víctimas Especiales del Departamento de Policía del Condado de Montgomery. Su experiencia en la tramitación de casos delicados y complejos en los que están implicados menores les hizo estar bien equipados para enfrentarse a los entresijos de esta investigación. Inmediatamente se pusieron en contacto con la víctima que había presentado la denuncia, ofreciéndole apoyo y tranquilidad mientras iniciaban el proceso de recopilación de pruebas. El relato de la víctima supuso un punto de partida crucial para la investigación. Los detectives realizaron entrevistas exhaustivas, documentando cuidadosamente cada detalle de los abusos que había sufrido. Su objetivo era construir un caso completo contra Curtis, garantizando que se hiciera justicia. A medida que avanzaba la investigación, los detectives trataron de corroborar el relato de la víctima y reunir pruebas adicionales. Entrevistaron a otros alumnos que habían asistido a las clases de Curtis en la época de los presuntos abusos, con la esperanza de descubrir patrones
o casos adicionales de mala conducta. El proceso fue minucioso, ya que trabajaron para crear una cronología clara de los hechos y establecer una base sólida para el caso. Después de todo lo dicho y hecho, Melissa Marie Curtis se enfrenta ahora a una serie de graves cargos que reflejan la gravedad de sus presuntos delitos. Los cargos contra ella incluyen abuso sexual de un menor, así como múltiples cargos de delitos sexuales de tercer y cuarto grado. El abuso sexual de un menor es un cargo que abarca una serie de delitos que implican contacto o conducta sexual con una persona menor de la edad de consentimiento. En el caso de Curtis, la víctima alega que mantuvo actos sexuales con él mientras era alumno de la Montgomery Village Middle School. El relato de la víctima, junto con las pruebas reunidas durante la investigación, constituyeron la base de esta acusación. Además del cargo de abuso sexual de un menor, Curtis también se enfrenta a múltiples cargos de delitos sexuales de tercer y cuarto grado. Estos cargos se refieren a actos o comportamientos específicos que se consideran ilegales en virtud de la ley de Maryland. Los delitos sexuales de tercer grado implican la participación en actos sexuales sin el consentimiento de la víctima, mientras que los delitos sexuales de cuarto grado abarcan contactos o conductas sexuales inapropiados. Si es declarado culpable, Curtis podría enfrentarse a importantes consecuencias legales. Las penas por delitos sexuales varían en función de los cargos específicos y las circunstancias que rodean el caso. En Maryland, el castigo por abuso sexual de un menor puede ir desde el encarcelamiento hasta multas, y también puede incluir el registro obligatorio como delincuente sexual, más allá de las consecuencias legales. Curtis también se enfrentará a ramificaciones sociales y profesionales. Su reputación como educadora se ha visto irremediablemente empañada, y es poco probable que pueda seguir trabajando en el campo de la educación. Las víctimas, por su parte, pueden enfrentarse a un largo y difícil camino de recuperación. El trauma emocional y psicológico causado por el abuso puede tener efectos duraderos, afectando a sus relaciones, su autoestima y su bienestar general. Es crucial que reciban el apoyo y los recursos necesarios para curarse y reconstruir sus vidas. Steven Amedeo. A continuación, vamos a descubrir la espeluznante verdad sobre Steven Amedeo, un profesor del Instituto Milby, en el sureste de Houston, que se vio envuelto en un escándalo en el que estaban implicados sus alumnos. Todo empezó cuando la novia de un alumno menor de edad se topó con una serie de mensajes de texto en el teléfono de su novio. Lo que encontró en esos mensajes desencadenaría una cadena de acontecimientos que, en última instancia, llevarían a la caída de Amedeo. Intrigada por el carácter reservado de las conversaciones, la novia no pudo resistirse a profundizar en el contenido de los mensajes. Lo que descubrió fue una inquietante relación entre su novio y su profesor, Steven Amedeo. Los mensajes contenían conversaciones explícitas y planes de encuentros fuera del recinto escolar, lo que hizo saltar inmediatamente las alarmas. Consciente de la gravedad de la situación, la novia tomó la valiente decisión de informar al director de la escuela. Comprendió el daño potencial que podría infligirse a su novio y a otros alumnos si esta relación ilícita continuaba sin control. Sus acciones serían el catalizador de la investigación que sacaría a la luz el comportamiento depredador de Amedeo. La dirección del centro no tardó en iniciar una investigación exhaustiva de las acusaciones. Reconocieron la urgencia de la situación y la necesidad de proteger a sus alumnos de cualquier daño potencial. En colaboración con las fuerzas del orden, empezaron a reunir pruebas y a entrevistar a los implicados. Durante la investigación, la novia de la víctima desempeñó un papel fundamental al proporcionar información crucial. No solo denunció los mensajes de texto, sino que también reveló un detalle sorprendente que reforzaría aún más el caso contra Amedeo. La novia tenía una extraña habilidad para recordar la distribución del apartamento del profesor, a pesar de no haber estado nunca allí. Hizo un dibujo detallado de la vivienda que entregó a las autoridades. Para asombro de todos, el dibujo coincidía con la distribución de la residencia de Amedeo con notable exactitud. Esta prueba inesperada conmocionó a la comunidad, ya que aportaba pruebas innegables de los encuentros íntimos que habían tenido lugar entre Amedeo y la estudiante menor de edad. El descubrimiento de la coincidencia de la distribución del apartamento añadió una nueva capa de credibilidad a las acusaciones contra Amedeo. Dejaba poco margen para la duda y alimentaba aún más la determinación de las fuerzas del orden de llevar al profesor ante la justicia. Con estas pruebas cruciales en la mano, la investigación cobró impulso y el caso contra Amedeo se hizo cada vez más sólido. A medida que avanzaba la investigación,
se presentaron más testigos, que corroboraron las afirmaciones de la víctima y aportaron más pruebas del comportamiento inapropiado de Amedeo. Los testimonios colectivos dibujaban un panorama inquietante de un profesor que había abusado de su posición de autoridad y violado la confianza depositada en él por sus alumnos y la comunidad. A medida que se desarrollaba la investigación, las pruebas contra Amedeo se hicieron más sólidas, lo que dio lugar a una serie de cargos por delitos graves a los que ahora se enfrenta. El cargo más importante es el de actuación sexual de un menor, un delito grave que conlleva penas severas. Este cargo pone de relieve la explotación de un menor y la violación de sus derechos, haciendo hincapié en la gravedad del delito cometido. El cargo de actuación sexual de un niño abarca una serie de actividades, incluyendo la creación, posesión o distribución de material explícito que involucra a un menor. En este caso, se alega que Amedeo participó en actos sexuales con el estudiante menor de edad, pudiendo capturar estos actos mediante fotografías o vídeos explícitos. Las pruebas reunidas durante la investigación desempeñarán un papel crucial a la hora de sustentar esta acusación y garantizar que se haga justicia. Las consecuencias de una condena por actuación sexual de un menor son graves. Amedeo podría enfrentarse a importantes penas de prisión, cuya duración dependerá de las circunstancias específicas del caso y de las leyes aplicables en la jurisdicción. Además, podría ser obligado a registrarse como delincuente sexual, lo que afectaría aún más a su vida personal y profesional. Tras el escandaloso escándalo protagonizado por Steven Amedeo, la dirección del Instituto Milby ha tomado medidas rápidas y decisivas para hacer frente a la situación y garantizar la seguridad y el bienestar de sus alumnos, reconociendo la gravedad de las acusaciones y el impacto en la comunidad. La administración ha puesto en marcha una serie de medidas para responder al escándalo con eficacia. En primer lugar, la dirección del centro ha dado prioridad al apoyo y el bienestar de los alumnos directamente afectados por las acciones de Amedeo. Se han puesto servicios de asesoramiento a disposición de las víctimas, proporcionándoles un espacio seguro para procesar sus emociones y recibir el apoyo necesario. Profesionales cualificados están trabajando estrechamente con los estudiantes, ayudándoles a superar las secuelas del escándalo y a iniciar el proceso de curación. Además del apoyo individual, la administración ha organizado sesiones de asesoramiento en grupo para abordar el trauma colectivo experimentado por el alumnado. Estas sesiones pretenden crear un entorno de apoyo en el que los estudiantes puedan compartir sus sentimientos, hacer preguntas y recibir orientación sobre cómo seguir adelante. Al fomentar el diálogo abierto, la administración espera restablecer la confianza y la sensación de seguridad en la comunidad escolar. Gabriela Cartaya Neufeld. A continuación, tenemos un escándalo que ha sacudido a la comunidad de un instituto de Charlotte, Carolina del Norte, en el que está implicada Gabriela Cartaya Neufeld, una profesora de instituto que fue sorprendida manteniendo una relación prohibida con un alumno adolescente. Cuando la noticia de la detención de Gabriela Cartaya Neufeld corrió como la pólvora, la comunidad quedó incrédula. Gabriela Neufeld, antaño respetada profesora de instituto, se encuentra ahora en el centro de un escándalo que ha destrozado su reputación. Ha sido acusada de 5 cargos de actividad sexual con un alumno, un delito grave que acarrea graves consecuencias. La presunta víctima en este caso es un estudiante varón de 18 años que asistía al instituto South Mecklenburg High School, donde Gabriela Neufeld impartía clases. Los incidentes de actividad sexual tuvieron lugar en un lugar cercano a la escuela, lo que añade un elemento aún más perturbador a esta historia ya de por sí impactante. Como era de esperar, la administración de la escuela ha tomado medidas inmediatas, destituyendo a Gabriela Neufeld de su cargo para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos. Las pruebas contra Gabriela Neufeld son contundentes, gracias a la vigilancia de la madre de la alumna. Ella descubrió la relación ilícita cuando encontró a su hijo con Gabriela Neufeld, en lugar de asistir a su entrenamiento de rugby. Decidida a hacer justicia, denunció a la profesora a las autoridades e incluso tomó fotos como prueba de la relación inapropiada. Para el alumno, esta experiencia ha sido sin duda traumática. Lo que debería haber sido un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor se convirtió en una pesadilla. El coste emocional de verse envuelto en un escándalo de este tipo es inconmensurable y, sin duda, el estudiante tardará tiempo en recuperarse de esta terrible experiencia. En cuanto a la familia de la estudiante, se han visto empujados al centro de atención, obligados a enfrentarse a lo inimaginable, el impacto de las acciones de Gabriela Cartaya
Neufeld, va más allá de las personas implicadas. Toda la comunidad se enfrenta a un sentimiento de conmoción y traición. Los padres se preguntan por la seguridad de sus hijos, y los alumnos se sienten incómodos y desconfían de las figuras de autoridad. Las consecuencias legales a las que puede enfrentarse Gabriela Cartaya Neufeld son graves. Como ya se ha mencionado, ha sido acusada de 5 cargos de actividad sexual con un estudiante, un delito grave. Si es declarada culpable, las repercusiones podrían cambiarle la vida. El sistema judicial se toma muy en serio los casos de esta naturaleza, ya que implican la explotación de una posición de autoridad y la violación de la confianza. Si es declarada culpable, Gabriela Cartaya Neufeld podría ser encarcelada, lo que no solo afectaría a su libertad personal, sino que también dejaría una marca permanente en su expediente. Más allá de las ramificaciones legales, la carrera de Gabriela Cartaya Neufeld como profesora está sin duda en peligro. La confianza que una vez existió entre ella y sus colegas, así como la administración de la escuela, se ha hecho añicos. Es muy probable que sea despedida de su puesto, poniendo fin a su carrera educativa. La respuesta de la comunidad al escándalo de Gabriela Cartaya Neufeld ha sido de conmoción, indignación y exigencia colectiva de justicia. Padres, alumnos y miembros de la comunidad se enfrentan a un sentimiento de traición y pérdida de fe en el sistema educativo. En respuesta a este escándalo, la escuela también ha puesto en marcha medidas adicionales para hacer frente a la situación. Están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si hubo otros casos de comportamiento inapropiado o mala conducta en los que estuvieran implicados Gabriela Cartaya Neufeld u otros profesores. Este enfoque proactivo es crucial para garantizar la protección de todos los alumnos y sacar a la luz cualquier posible irregularidad. Además, la escuela está proporcionando apoyo y recursos a los estudiantes y familias afectados por este escándalo. Consejeros y profesionales de la salud mental están a disposición de los alumnos para ayudarles a procesar sus emociones y superar las secuelas de esta experiencia traumática. Se han establecido líneas de comunicación abiertas para responder a cualquier preocupación o pregunta de los padres y miembros de la comunidad. La comunidad también se ha unido para apoyarse mutuamente en estos momentos difíciles. Se han organizado debates y foros para abordar la cuestión de los límites entre profesores y alumnos y garantizar la prevención de este tipo de incidentes en el futuro. Esta respuesta colectiva refleja el compromiso de la comunidad para salvaguardar el bienestar de sus hijos y mantener la integridad del sistema educativo. Gavin Malcolm Duncan. A continuación, nos adentramos en el inquietante caso de Gavin Malcolm Duncan, un antiguo profesor del Instituto de Katoomba que se vio envuelto en una red de engaños, captación de menores y conducta sexual inapropiada. Es una historia que te helará la sangre, así que, sin más preámbulos, entremos de lleno en ella. A medida que profundizamos en el caso de Gavin Malcolm Duncan, se hace evidente que sus acciones no solo fueron escandalosas, sino también profundamente manipuladoras. Duncan, antiguo profesor del Instituto de Katoomba, utilizó su posición de autoridad para seducir a un alumno del que se suponía que era tutor. Este proceso de captación implicaba manipular y controlar cuidadosamente a la víctima, erosionando gradualmente sus límites y explotando su vulnerabilidad. El comportamiento de Duncan fue calculado e insidioso. Se aprovechó de la confianza depositada en él como mentor, traspasando gradualmente los límites y difuminando las líneas entre las relaciones apropiadas entre profesor y alumna. Colmaba a la víctima de atenciones, cumplidos y regalos, creando una falsa sensación de intimidad y confianza. Con el tiempo, Duncan intensificó sus tácticas de seducción, introduciendo gradualmente conversaciones y contactos físicos inapropiados. Manipuló las emociones de la víctima, haciéndole creer que su relación era especial y que mantener relaciones sexuales era una progresión natural. Esta manipulación emocional hizo que la víctima se sintiera atrapada y controlada, incapaz de escapar de las garras de su depredador. El proceso de captación tuvo un impacto devastador en el bienestar mental y emocional de la víctima. Experimentó intensos sentimientos de culpa, confusión y vergüenza, que Duncan explotó hábilmente para mantener su control sobre ella. La confianza de la víctima en las figuras de autoridad se hizo añicos, lo que provocó ansiedad severa, problemas de confianza e incluso pensamientos suicidas. Durante un periodo de 3 semanas, en 2018, Duncan tuvo relaciones sexuales con la estudiante que había preparado. Esta actividad sexual tuvo lugar dentro de los confines de la escuela, en el mismo aula donde el aprendizaje y la inocencia deberían haber prevalecido.
La víctima, que entonces solo tenía 17 años, fue sometida a actos atroces por la misma persona que se suponía que debía protegerla y guiarla. La conducta sexual indebida perpetrada por Duncan fue un flagrante abuso de poder y una completa traición a su papel de educador. La víctima, que ya había sido manipulada y controlada mediante las tácticas de seducción de Duncan, quedó aún más traumatizada por los abusos sexuales que sufrió. Las cicatrices dejadas por estos actos durarán sin duda toda la vida, afectando a su sentido de la autoestima, sus relaciones y su bienestar general. Pero, por desgracia, fue detenido y acusado cuando la víctima denunció los hechos. Tras un cuidadoso examen, Duncan fue condenado a 15 meses de cárcel, con un periodo de 7 meses sin libertad condicional. Aunque algunos pueden argumentar que esta sentencia parece relativamente corta, dada la gravedad de sus delitos, es importante recordar que el juez trató de encontrar un equilibrio entre el reconocimiento del genuino remordimiento de Duncan y la garantía de que la sentencia reflejara la gravedad de su conducta. Durante la sentencia, el juez reconoció que Duncan padecía un trastorno de duelo complejo persistente no diagnosticado, que comprometía su juicio y su toma de decisiones. Sin embargo, esto no excusaba ni justificaba sus actos. Por el contrario, sirvió como explicación de su conducta, subrayando la necesidad de que afrontara las consecuencias de sus actos. Las observaciones del juez hicieron hincapié en el abuso de confianza que Duncan había cometido como mentor y profesor. Reconocieron la naturaleza manipuladora de su conducta de grooming y el impacto devastador que tuvo en sus víctimas. Al destacar el daño emocional y psicológico infligido a la víctima, el juez subrayó las consecuencias duraderas de las acciones de Duncan. Aunque la sentencia pueda parecer corta, es crucial recordar que es solo un aspecto de las repercusiones a las que Duncan se enfrenta ahora. Ahora se le prohíbe trabajar como profesor, una medida necesaria para proteger a futuros alumnos de posibles daños. Además, la exposición pública de sus delitos y el impacto duradero en sus víctimas le perseguirán sin duda durante el resto de su vida. En cuanto a la víctima, en su declaración compartió con valentía las profundas cicatrices emocionales que le dejaron las acciones de Duncan. Reveló que había sido controlada y manipulada, experimentando sentimientos de impotencia, culpa y vergüenza. El trauma infligido por la captación y la conducta sexual inapropiada de Duncan le provocó ansiedad, problemas de confianza e incluso pensamientos suicidas. Las acciones de Duncan destrozaron el sentido de autoestima de la víctima y distorsionaron su percepción de las relaciones sanas. El daño emocional y psicológico que le infligió tendrá, sin duda, efectos duraderos, que requerirán años de curación y apoyo para superarlos. Como ya se ha mencionado, Duncan tiene ahora prohibido trabajar como profesor. Se trata de una medida necesaria para proteger a los alumnos de posibles daños y garantizar que no tenga la oportunidad de volver a abusar de su posición de autoridad. La prohibición es un mensaje claro de que no se tolerará este tipo de conducta indebida en el sistema educativo. En un intento de rehacer su vida, Duncan ha emprendido un nuevo camino, iniciando un aprendizaje como fontanero. Queda por ver si realmente aprenderá de sus errores y asumirá la responsabilidad por el daño que ha causado. Esta transición a una profesión diferente significa un nuevo comienzo para Duncan, pero no le exime de las consecuencias de sus actos. Alyssa McCommon. A continuación, examinamos un inquietante caso que implica a una profesora de escuela llamada Alyssa McCommon, que ha sido sorprendida en un escandaloso romance con un alumno adolescente. Según las actas judiciales, la víctima, que ahora tiene 15 años, testificó valientemente ante el tribunal sobre las desgarradoras experiencias que sufrió a manos de su antigua profesora. El joven relató la serie de acontecimientos que se desencadenaron, pintando un cuadro de manipulación, abuso y traición. Es una historia que ningún niño debería tener que contar. Durante la vista preliminar, la sala se llenó de tensión e incredulidad mientras la fiscalía presentaba pruebas y testimonios para establecer una causa probable. El juez escuchó atentamente el relato de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones y las posibles consecuencias, tanto para el acusado como para la víctima. Los detalles que surgieron durante la vista fueron poco menos que inquietantes. La víctima describió cómo McCommon supuestamente le había preparado, utilizando su posición de autoridad para ganarse su confianza y explotar su vulnerabilidad. Los abusos habrían comenzado cuando solo tenía 12 años, una época en la que debería haberse sentido seguro y protegido dentro de las paredes de su escuela. El testimonio de la víctima reveló un patrón de coacción y manipulación.
Describió casos en los que McCommon recurría a la manipulación emocional y a las amenazas para garantizar su obediencia. La dinámica de poder entre un profesor y un alumno fue claramente explotada, haciendo que el joven se sintiera atrapado e indefenso. No se puede exagerar el impacto de estas presuntas acciones en el bienestar mental y emocional de la víctima. El trauma que ha sufrido a una edad tan temprana es inimaginable, y es crucial que reciba el apoyo y la atención necesarios para iniciar el proceso de curación. A medida que avanzaba la vista preliminar, se hizo evidente que las pruebas contra McCommon eran sustanciales. La Fiscalía presentó testigos adicionales, entre ellos personal de la escuela y alumnos que habían observado un comportamiento preocupante entre el profesor y la víctima. Estos testimonios solidificaron aún más el caso contra McCommon, dejando pocas dudas sobre la gravedad de sus presuntos delitos. Tras examinar detenidamente las pruebas y los testimonios presentados, el juez dictaminó que existía causa probable suficiente para que los cargos se remitieran a un gran jurado. Esta decisión supuso un importante paso adelante en la búsqueda de justicia para la víctima y la comunidad afectada por estas acusaciones. Dada la gravedad de los cargos, el juez ordenó que McCommon permaneciera en prisión sin fianza y se sometiera a una evaluación de salud mental. Esta decisión refleja el reconocimiento por parte del tribunal del peligro potencial que puede suponer para otros y la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad. El Departamento de Policía de Covington, en colaboración con la Oficina del Fiscal del Distrito, está trabajando activamente para investigar más a fondo estas acusaciones y presentar cargos adicionales si es necesario. Su dedicación para descubrir la verdad y buscar justicia para todas las víctimas potenciales es encomiable. El impacto de este caso se extiende más allá de la sala del tribunal. Los hijos de Alyssa McCommon, que han sufrido acoso escolar debido a la detención de su madre, han sido retirados de la escuela para proteger su bienestar emocional. La angustia causada por las acciones de su madre y su posterior detención ha sido abrumadora, lo que ha llevado a la familia a dar prioridad a la seguridad de sus hijos y retirarlos del entorno escolar. Además, los cargos a los que se enfrenta Alyssa McCommon, la maestra de Tennessee, acusada de mantener una relación sexual con un alumno de 12 años, son nada menos que graves. El cargo más grave es el de violación de un menor, que tiene un peso significativo debido a la edad de la víctima y a la violación de la confianza inherente a la relación profesor-alumno. Este cargo por sí solo muestra la gravedad de la situación y el impacto potencial de por vida en la víctima. Además del cargo de violación de una menor, McCommon también se enfrenta a cargos de contacto ilegal con una víctima, coacción a una víctima, acoso y manipulación de pruebas. En conjunto, estos cargos dibujan el retrato de una persona calculadora y manipuladora que supuestamente utilizó su posición de autoridad para explotar y perjudicar a una estudiante vulnerable. El cargo de contacto ilegal con una víctima pone de relieve la naturaleza inapropiada de la relación entre McCommon y el joven. Sugiere que las interacciones entre ambos sobrepasaron los límites de lo que se considera aceptable entre un profesor y un alumno. La acusación de coacción a una víctima subraya aún más la supuesta manipulación y control ejercidos por McCommon. Sugiere que utilizó diversas tácticas para garantizar la conformidad y el silencio de la víctima, exacerbando aún más el desequilibrio de poder inherente a su relación. La acusación de acoso se refiere a la presunta persistencia y obsesión de McCommon. Sugiere que sus acciones fueron más allá de un hecho puntual y que persiguió y vigiló activamente a la víctima, causándole angustia y miedo significativos. Por último, la acusación de manipulación de pruebas suscita preocupación por los posibles intentos de ocultar o manipular información relacionada con los presuntos delitos. Si se le declara culpable de estos cargos, las posibles consecuencias para McCommon son graves. El tribunal tendrá en cuenta la naturaleza y la gravedad de los delitos, así como cualquier factor agravante, a la hora de determinar una sentencia adecuada. Dada la gravedad de las acusaciones y el impacto potencial a largo plazo sobre la víctima, es probable que el tribunal imponga una sentencia significativa si McCommon es declarado culpable. En Tennessee, la pena mínima por violación de un menor es de 25 años de prisión. Sin embargo, el tribunal puede considerar factores adicionales, como la presencia de circunstancias agravantes o los antecedentes penales del acusado, para determinar la sentencia final. Es crucial tener en cuenta que la sentencia queda en última instancia a discreción del juez, que considerará cuidadosamente todos los factores relevantes antes de tomar una decisión. Más allá de las consecuencias legales, no se puede subestimar el impacto de estas acusaciones en la vida personal y profesional de McCommon.
Si es declarada culpable, puede enfrentarse a un importante estigma social y a la pérdida de su licencia de enseñanza. Las repercusiones de sus presuntas acciones se extenderán probablemente mucho más allá de la sala del tribunal, afectando a su reputación y perspectivas de futuro. A medida que avanza el caso contra Alyssa McCommon, es esencial recordar la importancia del debido proceso. Para la víctima, el impacto de estas acusaciones no puede ser exagerado. El joven, que debería haberse sentido seguro y protegido dentro de los muros de su escuela, sufrió en cambio una experiencia traumática que probablemente le dejará secuelas de por vida. Los presuntos abusos le han dejado traumas emocionales y psicológicos, así como una pérdida de inocencia que ningún niño debería sufrir. La valentía de la víctima al presentarse y testificar ante el tribunal es encomiable. Al compartir su historia, no solo ha buscado justicia para sí mismo, sino que también ha arrojado luz sobre la prevalencia de los abusos y la importancia de responsabilizar a los autores. Es crucial que reciba el apoyo y los recursos necesarios para iniciar el proceso de curación y reconstruir su vida. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver más contenidos.